200 Iguan Wiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Reservaciones al 3331-486. Ven y disfruta de las langostas Jumbo, rojas y verdes de Galápagos. Fin de espacio promocional y publicitario. 7:34. Encantado de poder recibirlos. Muchísimas gracias por la concurrencia. En términos o en línea telefónica estará con nosotros, y perdonen que antes de presentar a la dama lo haga para comprometer la concurrencia telefónica al importante informador Héctor Yepes desde el Parlamento ecuatoriano en algún lugar del país. Pero aquí están para asistirnos Elizabeth Cabezas, la expresidenta de la Asamblea Nacional, mujer enterada y baluarte legislativo para estos ámbitos que vamos a analizar en esta mañana y que también tienen una especial importancia en la coyuntura nacional. El señor asambleísta don Homero Castañer de Creo también nos acompaña en esta mañana y sentimos muchísimo honor el que nos apoye con este gesto de orientación a la colectividad. Porque tenemos necesidades de una legislación emergente, un tanto descuidada. Aparentemente no ha reflejado el interés nacional y la urgencia de la institucionalidad ecuatoriana por tener leyes importantes que no han logrado visibles consensos de apoyo dentro de la Asamblea Nacional. Explicarán los invitados por qué circunstancias se ha producido esa, no digamos irregularidad, pero una falta de consensos, un apoyo estratégico a leyes como tributarias y laborales de amplia necesidad, especialmente para el porvenir presupuestario de nuestro país. Entonces, tenemos igualmente obligaciones importantes de coyuntura y necesitamos, obviamente, un manantial de recursos, tanto técnicos como económicos y especialmente poblacionales, de consensos. Y naturalmente el andamiaje legislativo tiene que reactivarse. No sé qué opina Elizabeth Cabezas, nuestra ex líder parlamentaria. Muy buenos días. Buenos días a la distancia a Héctor Yepes y aquí presente a don Homero Castañer. Muy buenos días a los tres asambleístas. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación y una gran oportunidad de informar a la ciudadanía a través de este medio. Mire, yo quisiera comentar rápidamente, creo que las precisiones que ustedes han comentado podrían tener algo de asidero, pero también quiero recordar el inmenso trabajo que durante los meses pasados, cuando presidí la Asamblea Nacional, se realizaron dentro de este ámbito parlamentario. Tuvimos 21 leyes aprobadas y dentro de esas algunas de gran importancia, como un código de comercio que no se había realizado durante más de 80 años en el país, una ley del adulto mayor que daba muchísimas esperanzas y expectativas a los ciudadanos de la tercera edad. Trabajamos muchísimo y justamente me complace compartir este panel con Homero Castañer, quien preside la Comisión de Jubilados. Trabajamos para restablecer el derecho de los jubilados que durante varios años no se había dado, justamente con el tema del pago de dichas jubilaciones en el sector de la educación y un sinnúmero de varias otras leyes que yo le podría comentar en este momento. Sin embargo, usted ha hecho alusión a dos temas particulares que me parece que son relevantes. Uno tiene que ver con la reforma o con la propuesta de la ley de Código de Trabajo sobre todo, y otra con los temas tributarios. Recordará, en este último caso, el tema tributario es una potestad exclusiva del Ejecutivo, es por eso que nosotros no planteamos leyes en el ámbito de cambio de reformas en el tema de tributos. Sin embargo, en el ámbito laboral, nosotros hemos venido trabajando en la comisión en el periodo pasado en varias reformas importantes, pero estamos a la espera de una propuesta integral que está trabajando el Ejecutivo,
justamente en miras de mejorar las condiciones laborales de los ecuatorianos, que es el principal problema que este rato siente el país, una falta de trabajo, una falta de trabajo de calidad, de pleno empleo, de condiciones laborables satisfactorias para los distintos sectores, y justamente esperamos que en los próximos días se ha anunciado que hasta el 16 de septiembre puede estar lista esta reforma, que será parte de todo un andamiaje legal que ha trabajado el Ejecutivo en varios otros ámbitos y en varias otras leyes, que estamos nosotros a la expectativa de que sea remitida. Desde el mismo momento en que yo presidí la Asamblea, ya estábamos trabajando en esto y estábamos esperando que ya el Ejecutivo concluya con todo este tipo de negociaciones y de reformas para que la Asamblea obviamente pueda hacer su tarea y pueda hacer su trabajo. En este ámbito hay que tener una coordinación cercana con el Ejecutivo por todo lo que implica, y por lo tanto vale la pena trabajar sobre las propuestas que ya están siendo consensuadas desde eso. Asambleísta a la distancia, con su permiso, señor asambleísta aquí presente, don Homero Castañer, con su venia, paso a comunicarme telefónicamente con Héctor Yepes, otro de los compañeros de coyuntura legislativa. Usted nos ha alertado de que se están proponiendo lineamientos de reforma al Código Integral Penal bastante, podríamos adjetivizar, como peligrosos, a veces hasta peregrinos, subjetivos, irresponsables en algunos casos, al reducir penas de una manera tan populista, por decirlo de alguna manera. ¿Usted qué opina en términos generales, señor asambleísta? Muy buenos días a la distancia. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Elizabeth, Homero. Un gusto compartir, aunque sea a la distancia, pues este panel, y buenos días a todos quienes nos sintonizan. En efecto, yo he alertado que en la reforma penal, mientras se discuten cosas que sí son positivas, por ejemplo, mostrar el rostro de los delincuentes aprendidos en delitos flagrantes con las manos en la masa, mostrar los nombres completos, no Juanito P, como se ve hoy en un medio de comunicación, para que la ciudadanía sepa de quién se tiene que cuidar, y además esa publicidad ayude también a disuadir la comisión de delitos, sin vulnerar el derecho o la presunción de inocencia de nadie. No se trata de poner que tal persona ha sido sentenciada por un delito, pero sí de comunicar lo real y obvio, que es que una persona que cometió un delito flagrante, que es atrapado con las manos en la masa, está siendo detenido y procesado, que es simplemente transparentar la acción de la justicia. Mientras estamos avanzando en eso, y también en impedir que se levante la prisión preventiva en casos de delincuentes con reincidencia o por delitos graves de robo, violación, asesinato y otros, para evitar casos como el que se vio hace poco, un delincuente con 57 detenciones libres. Lamentablemente, al mismo tiempo, vemos que hay propuestas, en este caso de la anterior Comisión de Justicia, de plantear ya no solo la tabla de la droga, que deberíamos eliminar, sino ahora también la tabla del robo. Lo que se está proponiendo es que si un robo llega hasta $1,200 o 3 salarios básicos aproximadamente, entonces la pena máxima sería de 1 año y no cabría prisión preventiva, lo cual es una locura y es una burla a las familias ecuatorianas que ven cómo crece la delincuencia. Yo espero, y el día de hoy he visto en la prensa que así lo ha dicho el actual presidente de la Asamblea, César Litardo, que estas propuestas no van a pasar. Ojalá así sea, porque lo que necesitamos en el Ecuador no es perjudicar al emprendedor, como ocurre muchas veces, que persiguen al que quiere alquilar un cuartito de su casa por internet, y en cambio facilitarle la vida al delincuente. Al revés, aquí lo que hay que hacer es apoyar a quien trabaja y emprende honestamente, darle más oportunidades de salir adelante y perseguir con mano dura y firmeza a quienes cometen delitos y atentan contra la familia. Don Homero Castañer, ¿el delincuente va a tener la posibilidad de ofrecer un vuelto o de receptar un vuelto del delincuente para poder evitar que su pena sea mayúscula?
Muy buenos días. ¿Qué tipo de legisladores tenemos en este momento en el Parlamento ecuatoriano? Un gusto compartir con usted, Gonzalo. Un saludo a nuestra expresidenta de la Asamblea, Elizabeth, y Héctor, a la distancia de los radioescuchas. Mire, yo le voy a decir, la última parte le voy a responder, y no con unas palabras mías, las palabras de un cronista que cubre la Asamblea de muchos años, que Roberto Aguilar, que le dijeron una vez, mire, la Asamblea Nacional representa a los ecuatorianos. Y él dijo, yo no sé si representa a los ecuatorianos, pero lo que está ahí es lo que quiso el Ecuador. Lo que está ahí es el Ecuador. Como hay asambleístas honestos, también hay asambleístas que están siendo investigados por presuntos actos de corrupción. Como hay asambleístas que trabajan, también hay asambleístas que a veces no asisten. En fin, el tema es que... ¿Hay perdidos en los laureles este momento en el estamento cameral? Hay de todo. Sí. Hay de todo, pienso ¿Cómo es yo. el Ecuador? Hay de todo, hay de todo. Hay representantes de indígenas, mestizos, blancos, como en todos los gremios, ¿no? futbolistas, cantantes, vagos, trabajadores, honestos, corruptos. Bien dicho. Todo eso es del Ecuador. Bien dicho, Eso es del doctor Ecuador. Homero. Y eso es lo que nombró el Ecuador. Y aquí también quiero ser claro, ¿no? Que justamente en estos procesos que se están hablando ahora de reconfigurar, de disminuir legisladores, de supuestamente querer senadores, también hay que hacer un mea culpa de a quienes elegimos. Yo, si le pregunto a un ecuatoriano, tal vez que está pasando por aquí, por la Avenida de República, afuera, por la República, le digo, ¿sabe usted quiénes son los 15 asambleístas nacionales que elegimos en el 2017? A lo mejor no conocen. Entonces, ¿cómo le pido que rinda cuentas? En ese sentido, el Código Penal tal vez ha sido uno de los códigos más conflictivos tratados en la Asamblea Nacional por los temas justamente que se están tratando. Justamente este tema de del aumento o disminución de penas, el tema de la despenalización del aborto, el tema de lo que representa poner leyes punitivas, ¿sí?, frente a mejorar la sociedad ecuatoriana. Se ha discutido largamente y yo pienso que esto ya debió a lo mejor votarse. Estamos en 5 sesiones arrastrando esta votación. Ayer le oí al presidente de la Asamblea que el 18 de septiembre, lo dijo en Guayaquil, será la votación del Código Penal, pero lo importante es que lo que quede en la ley, antes de que vaya a la observación presidencial, y como colegislador, sea lo beneficioso para la gran mayoría de ecuatorianos. Elizabeth, enriquecimiento y maduración requiere el Código Integral Penal en este momento de parte de los señores y señoritas legisladoras. Bueno, estamos trabajando en esto hace ya varios meses. Definitivamente es un código complejo. Además, es el código que mayor número de reformas ha receptado dentro del procedimiento de la ley. Cada vez que queríamos cerrar el tema ya para someterle a debate, teníamos nuevas propuestas de reformas que entraban dentro de las potestades que los asambleístas tienen para realizar. Entonces ha sido un código que además se ha visto enriquecido o alterado permanentemente por las distintas reformas planteadas desde los asambleístas. ¿Pero han sido aportes constructivos o irrelevantes? A ver, hay de todo. Definitivamente, como ha dicho Homero, aquí hay cosas significativas, hay cosas irrelevantes, hay cosas relevantes, pero de todas maneras todas tienen que ser aunque tratadas. usted no lo crea, también ha intervenido rigurosamente en algunos planteamientos que se han formulado. Bueno, hemos hecho varios planteamientos desde las distintas instancias y sobre los distintos ámbitos. Recuerde que es un código que tiene varios libros y justamente lo que hemos buscado es tratar de abarcar la mayor cantidad de reformas dentro de estas votaciones. El presidente ya lo ha anunciado. Esperamos que definitivamente el 18 de septiembre ya sea una fecha final para la votación de este código. ¿Cuál fue el creativo que definitivamente se pueda terminar? La anulación ante la faz pública de los rostros delincuenciales en la primera intención legislativa?
¿Usted Bueno, recuerda? no recuerdo porque yo no fui parte de la asamblea anterior, yo estoy desde este periodo, esto viene desde el código ya aprobado que estuvo desde el periodo pasado. No sé quién habrá sido el proponente, pero recuerde que también hace mucho tiempo ya se quiso poner valor al robo cuando habían ya justamente propuestas clarísimas de que cuando se robaba un celular el tema no tenía que entrar pues y que ya no tenía que ser sancionado y poco menos. Entonces creo que ahora se pueden pensar cometer los mismos errores, ya eso ya pasó, ya tenemos que evitarlo. Aquí cualquier acto que sea infringiendo la ley tiene que ser sancionado y tiene que recibir las sanciones que la ley así lo establezca. Es un código complejo, como se ha dicho, esperamos poderlo ya tener vigente a la brevedad posible y que esas reformas, que eso es lo más importante, que esas reformas que se están planteando sean realmente aportantes para mejorar los niveles de seguridad y de la aplicación de los niveles de justicia que han sido tan carentes de este momento y que tanto hemos cuestionado. Tiene sentido, más que todo tiene vigor de decisión constitucional, legal, y es un aporte cívico muy bien premeditado, no tan exuberantemente generoso, sino coherente. Perdone por tanta adjetivización, pero la propuesta de la alcaldesa de Guayaquil es distinto. Mire usted lo que dice la primera autoridad seccional de la provincia del Guayas. Quiero advertirles a las personas que se suben en los buses y en la metrovía y se creen con derecho de abusar de mujeres, niños también, varones y niñas, que con ley o sin ley yo voy a mostrar sus rostros en delito flagrante ante la opinión pública y en las pantallas de las metrovías. El correísmo quería evitar esos rostros, don Homero Castañer. Bueno, esto parte de un tema de garantías de derechos, ¿no? Es decir... Exuberante. Y también lo que dice la Constitución. La Constitución reconoce la rehabilitación social. Recordemos que aquí no tenemos ni pena de muerte, ni tenemos cadena perpetua. Se da la posibilidad de que alguien se recupere cuando ha cometido un error y una falla. Eso dice la Constitución. Entonces, claro... Pero en el Ecuador no hemos podido ni rehabilitar mandatarios o exmandatarios. Absolutamente. El sistema de rehabilitación social es un sistema muchas veces de perfeccionamiento de delincuencia. Y en ese sentido, tal vez el mostrar un rostro, estigmatizarle a una persona y hacerle circular ese rostro, tal vez la idea era, bueno, esto va en contra de la Constitución, de los derechos, y de que se pueda rehabilitar. ¿Quién le va a volver a contratar siquiera para coger una escoba a esa persona? ¿Quién le va a volver a contratar a esa persona en cualquier lugar para que se rehabilite? Si fue un delincuente, si está circulando su cara en periódicos, en redes sociales, es condenado a la desconfianza comunitaria. Sí, entonces, ¿qué tiene que volver a hacer? Volver a delinquir, pues. Claro. Porque tiene que sobrevivir, porque no puede reinsertarse en la sociedad. Ese tal vez fue la motivación el gesto esperanzador también del hecho de no sacar la cara de los delincuentes, porque tienen la posibilidad de rehabilitarse. Veamos y midamos el realismo de Creo. Don Héctor Yepes, ¿qué dice usted? Bueno, yo entiendo lo que explica Homero en base a los antecedentes de lo que se intentó hacer en la Constitución de Montecristi, que se resume con una visión garantista. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, como ¿por qué? se dice popularmente. En la práctica lo que ha servido esta disposición de ocultar los rostros de quienes cometen un delito flagrante, ojo, no estamos hablando del que es acusado, que yo lo vi la semana pasada que robó, estamos hablando del que es aprendido en el acto, con las manos en la masa. Cuando se oculta el rostro, cuando se impide conocer el nombre de esa persona, lo que se está haciendo es promover la impunidad en la práctica. Yo felicito
lo que ha anunciado la alcaldesa de Guayaquil, más allá de cualquier postura política o partidista. Yo creo que aquí, como padres de familia, tenemos que unirnos todos para defender a la familia contra la delincuencia, que cada día crece, y ante eso hay que tomar medidas drásticas. Yo espero que en la reforma que se está debatiendo en la Asamblea y que, según el presidente de la Asamblea, se votaría el 18 de septiembre, ojalá así sea, se apruebe el cambio para mostrar el rostro de los delincuentes. Que, ojo, insisto, aquí no se vulnera la presunción de inocencia como algunos acusan, porque si mañana, por poner un ejemplo concreto, mañana 2 personas asaltan a alguien en la calle, los graba una cámara de seguridad, son aprendidos en el momento por la policía. Yo creo que la ciudadanía tiene pleno derecho a saber el nombre, apellido y la cara de esas personas que han cometido un delito flagrante, porque primero eso ayuda a transparentar la acción de la justicia, ayuda también a vigilar luego que los jueces, fiscales, policías cumplan con su trabajo cuando uno tiene la información completa de lo que está ocurriendo. Y segundo, ayuda a disuadir la comisión de nuevos delitos, porque no es lo mismo, al menos lo que ocurre en Guayaquil. Hay abuso sexual en la Metrovía y también pasa en Quito, y hay campañas para evitarlo en Quito y en todo el país. Hay un acto de abuso sexual en el transporte público. No es lo mismo que el abusador sepa que su cara se va a exhibir en los medios de comunicación a que ocurra lo que hoy está pasando, que se protege la identidad del agresor y en cambio nos olvidamos de defender a la víctima. Yo creo que en el Ecuador necesitamos un sistema donde se defienda ante todo a la familia, al ciudadano que es víctima de la inseguridad, y haya mano dura contra el delincuente, respetando por supuesto el debido proceso y los derechos, pero aplicando también la ley a rajatabla. Elizabeth, respetable Homero, respetable Héctor, distinguida asambleísta, asambleístas los 3, tengan la bondad, ¿cuáles son las reformas fundamentales que hay que este momento instituir en el Código Integral Penal? Las más importantes, las que requieren de una revisión drástica y bastante de connotación inminente. Bueno, creo que una de las que más polémica ha generado y que es una que ha generado bastante debate es el tema de introducir dentro de las reformas del Código Orgánico Integral Penal la posibilidad de la atención y de la despenalización de mujeres que abortan después de un acto de violación. Este es uno de los temas más controversiales que inclusive ha puesto en el debate los principios religiosos católicos y los yo diría ya afectos personales que muchísimas de las personas tenemos dentro de nuestras creencias y nuestras crianzas, y definitivamente esto no pasa por un tema católico, pasa por un tema realista. Héctor ha hecho un comentario que es importante rescatar, que es el nivel de violación y de violencia que tienen las niñas y las mujeres en varias provincias del país, porque esto está generalizado, sobre todo en su ámbito familiar, cuando los agresores son los mismos padres, los tíos, los primos y quienes están alrededor de la niña, de la joven o de la mujer. Entonces, este es un tema que ha generado un gran debate, es un tema sobre el que justamente no han habido todavía los acuerdos y por eso no se ha podido someter a la votación en la Asamblea Nacional, porque existen todavía visiones dentro de la Asamblea de que esto tiene que ser visto como un tema de respeto a la vida, a lo cual yo también me sumo, pero que desde el punto de vista objetivo y práctico no se puede volver a castigar a una mujer que ya fue violentada y violada y obligada a tener un hijo producto de una relación que no fue deseada y que fue una relación, inclusive en muchos casos, de un ámbito y de un entorno familiar. Entonces, que es un tema bastante delicado, por ejemplo, ha sido uno de los principales temas que tienen que ser abordados y sobre lo cual los asambleístas vamos a tener que tomar una posición, y la ciudad y la ciudadanía en general también tener una posición analítica y objetiva en función de las realidades que esto implica ya en el ámbito del desempeño cotidiano de la ciudadanía.
las visiones filosóficas frente a necesidades emergentes de un reparo a la sociedad, con el pragmatismo que debe caracterizar a un parlamento, debe considerar otro tipo de connotaciones para establecer estas reformas estructurales a un código que está diseñado para administrar nuestro futuro de convivencia. Asambleísta Castañer y asambleísta Yepes, a ver si los dos nos dan una opinión al respecto. Realmente es importante que las reformas, los cambios, vayan para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. En este caso, un código penal en donde, recalco, ha habido temas muy difíciles, muy conflictivos, pero quiero ser claro en algo, Gonzalo, frente a un tema de que un país no funciona mejor por la mayor cantidad de leyes que se pongan, sino simplemente que se cumplan las leyes. ¿De qué vale, por ejemplo, algo que se está debatiendo en el Código Penal, el tema de la reincidencia? Se está queriendo poner, por ejemplo, que reincidencia sea cuando se haya cometido exactamente el mismo delito. Entonces, el día de mañana, un delincuente roba un celular, es detenido, es sancionado y después roba un televisor. Como no fue un celular, fue un televisor, ya no hay reincidencia. Entonces, ese es el tipo de cosas, ese es el tipo de cosas que hacen que la gente desconfíe de la justicia. O, por ejemplo, hablemos en estos casos de corrupción de estos últimos tiempos en donde se ha vivido con mucha intensidad. Está claro que ha habido lavado de activos porque han ingresado dineros ilícitos al sistema financiero nacional. Está claro que ha habido concusión, posiblemente cohecho, es decir, que se reunieron entre dos o más personas para pedirle a un tercero a cambio de darle beneficios. ¿Pero por qué fue acusado? Por asociación ilícita. Entonces es lo mismo. ¿De qué vale que hagamos reformas en el Código Penal, que hagamos cambios en el Código Penal y tengamos mañana una mujer violada, una mujer golpeada, ultrajada, y que de salida el ladrón se fue llevando el reloj y le juzguen por la llevada del reloj? Entonces, eso es el tema, para mí, el éxito de las reformas, de los cambios y de que funcione un país en convivencia, en armonía, es que se cumpla la ley, y que los que imparten justicia y también los representantes de la vendetta pública, la fiscalía, hagan todos los esfuerzos para que los delitos no queden en la impunidad, porque para mí el peor mensaje que se puede dar en una sociedad es la impunidad, porque claro, ahí sí dicen, como hay impunidad, entonces sale todo el pueblo, le bota gasolina y le incendia al ladrón, porque no confía en la justicia. Asambleísta Yepes, entonces se requiere de otra tabla. Yo coincido en el último comentario de Homero. Estamos viendo cada día más cómo la gente se toma la justicia por mano propia. Esta semana, 2 delincuentes quemados vivos en el norte de Quito, en Calderón. ¿Por qué? Porque la gente siente que el sistema no funciona. Porque la gente ve que la policía no hace su trabajo en ocasiones y cuando sí lo hace, y hay que felicitar a los policías que lo hacen valientemente y que arriesgan todos los días el pellejo en contra de la delincuencia. Cuando lo hace la policía, en cambio los jueces lo sancionan a los delincuentes. Y vimos en un video hace poco que el policía le pero lo sancionan a los policías. Increíble. Entonces, y hay que ponerse también en el zapato del policía, que es un ser humano, es un padre de familia, una madre de familia que sale a arriesgarse y dice, bueno, a ver, aquí uno va, arriesga la vida muchas veces para que el juez lo libere y encima si uno reclama, el sancionado es el policía en vez del juez. Esto es una locura. Y eso es lo que hay que cambiar, y eso parte en cierta medida por cambiar la ley. En eso, ojalá la reforma que se apruebe
si es que se vota el 18 de septiembre, que ojalá se cumpla con esa fecha, si se cumple así, la ley debe ser endurecida, evitar que haya medidas alternativas cuando hay casos de reincidencia, evitar que se aprueben propuestas de rebaja de penas como la planteada en caso de robos, que es una locura, y más bien endurecer la ley para defender a las familias. Pero además también debemos exigir que esa ley se aplique, porque el mayor disuasivo no es solo penas duras y aumentar las penas cuando amerita, que yo creo que eso es correcto. Sin embargo, el mayor disuasivo es la certeza de que esas penas luego se van a aplicar en la realidad, porque de nada sirve poner en la ley 500 años de cárcel si los jueces van a liberar a los delincuentes. Entonces aquí tenemos que, primero, asumir las responsabilidades de la Asamblea de endurecer la ley. Yo creo que también un tema clave que debería hacerse y que no se está planteando en esta reforma es eliminar la tabla de consumo de drogas, sin criminalizar al consumidor, pero dejando de alcahuetear, de facilitar el microtráfico que cada día crece más en el Ecuador. Esto es un problema gravísimo en la ciudad de Guayaquil. Yo estuve hace algunas semanas en el municipio de Quito, en el Consejo Metropolitano, con el alcalde Jorge Yunda, con los concejales que también manifestaban su preocupación por el tema de la droga en Quito. El día de ayer he estado en el Consejo Municipal de Manta exponiendo ya en 8 provincias una ordenanza para sancionar el consumo de drogas en parques, en las calles, en los lugares públicos, sanciones de trabajo comunitario, no cárcel, pero que deben complementarse con mano dura, eso sí, al tráfico. Y para que eso se lleve a cabo hay que cortar la tabla de consumo de drogas, ojalá eso se incluya. Y ojalá en general podamos lograr una reforma penal que tenga consenso en combatir la delincuencia. Hay, por supuesto, un tema de polémico, que es el tema del aborto. Yo en eso respeto mucho el criterio de Elizabeth y la diversidad de opiniones que ha habido en un tema tan sensible. Yo en lo personal defiendo la vida desde la concepción y voy a mantener esa postura. Ojalá que el tema del aborto no se mezcle con los otros, porque obviamente al ser un tema muy polémico, donde es un tema además muy de conciencia, que incluso es muy difícil imponer una disciplina partidista, así como yo pido respeto para mi opinión, respeto mucho también la contraria, como debe ser. Pero ojalá eso no se mezcle con los temas de lucha contra la delincuencia, de lucha contra la corrupción, donde sí deberíamos tener un consenso prácticamente absoluto para lograr una reforma que defienda a las familias en el Ecuador. Usted tenía una presentación de enmiendas constitucionales, que creo que es la que cabe en estos menesteres. Pero tengamos también la prudencia de escuchar un relato en una crónica de interpretación del compañero de Teleamazonas, Carlos Zacoto, respecto a las reformas al COI. El encuentro inició con la proyección de este video registrado por la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. En él se observa a varios individuos que, en grupo, asaltan a quienes disfrutaban de un paseo en chiva por el centro de la ciudad. Ocurrió el pasado 26 de julio. Esos son los actos que a diario ve el Ecuador entero. La seguridad fue el tema central. César Litardo, presidente de la Asamblea, aseguró que el próximo 18 de septiembre se debatirán las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Adelantó varias de las propuestas que se discutirán en el Pleno. Que en la segunda detención, es decir, en la reincidencia de un delincuente, en principio la única medida cautelar que exista sea la prisión. Se está proponiendo en las reformas al COIP que quien ha sido sentenciado por violar a una menor o un menor, nunca en su vida pueda ocupar un cargo público o privado que tenga que ver con una vinculación con menores. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se mostró en desacuerdo con el informe para segundo debate, que se aprobó cuando la legisladora correísta Marcela Guiñaga presidía la Comisión de Justicia.
En él se plantea como uno de los puntos reducir a 1 año las penas para quienes roben objetos valorados en menos de $1.200. Por ejemplo, celulares. Ingeniero Litardo, gracias por impedir que temas como este pasen en la Asamblea Nacional. En el marco de su intervención, Viteri hizo pública la preocupación de Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quien aseguró que varios jueces están desprotegidos. Que juezas, mujeres, tienen que quedarse a dormir en sus despachos porque son amenazadas por los delincuentes cuando se quedan trabajando hasta tarde. Una jueza de Esmeraldas, 2 juezas de Los Ríos, ellas no tienen guardias, ellas no tienen quien las respalde. Así, entre una ola de inseguridad que alcanza hasta los mismos operadores de justicia, los titulares de la Asamblea y de la Corte Nacional se adhirieron al convenio por la seguridad que impulsa el municipio de Guayaquil. Carlos Acoto, 24 horas. Muchas gracias, Carlos. El universo de más ofendidas está en el ámbito de las mujeres ecuatorianas. Aquí solo cabe enmiendas constitucionales muy bien premeditadas y configuradas. ¿Cuál es el planteamiento global que usted estima que son las más convenientes en esta coyuntura, Elizabeth? A ver, yo quisiera hacer el comentario respecto a las enmiendas constitucionales que planteamos el día de ayer a la Asamblea. Estas tienen referencia más bien con el ámbito netamente de las atribuciones que la Asamblea Nacional plantea sean regresadas a este organismo para la designación de autoridades. Justamente el 13 de marzo, cuando yo presidía la Asamblea Nacional, yo presenté esta propuesta que ha recogido ahora varias otras alternativas y propuestas de otros miembros de la Asamblea Nacional y que ha sido presentada el día de ayer con la aprobación y el apoyo de 56 firmas de asambleístas. Esta enmienda constitucional es extremadamente relevante en la línea justamente de este inmenso debate que se ha generado sobre el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en ese sentido, la enmienda permitiría en un tiempo de 1 año entre el primero y segundo debate buscar los mecanismos de que la Asamblea retome la posibilidad de designación de funciones con un aditamento especial que es la generación de una comisión técnica que tenga y emita una tabla de elegibles y que de este listado de elegibles, para evitar los repartos que tanto se criticaron en el pasado, sea hecha la designación de dichas autoridades para estos cargos relevantes. En paralelo, se está trabajando también con una propuesta que fue presentada de un cambio constitucional vía reforma, que es la otra alternativa que la Constitución así nos permite, y ninguna de las dos son excluyentes, es decir, la de enmiendas ha sido presentada el día de ayer, tenemos que esperar que el presidente de la Asamblea envíe la consulta a la Corte Constitucional, una vez que la Corte Constitucional nos remita su criterio y nos dé pie para iniciar el procedimiento, tener los debates dentro de la Asamblea y paralelamente, pues se podría trabajar en el tema de las reformas, como es ya la iniciativa que está en curso a través de una recolección de firmas por parte de este comité interinstitucional. ¿Pero qué hay que inventar concretamente de la Carta Política? Fundamentalmente, nuestra enmienda está planteando las reformas del artículo 120 que tiene relación a las atribuciones en la Constitución de la Asamblea. Aquí lo que decimos es que se añada en ese articulado, en el artículo 120 de las potestades de la Asamblea Nacional, la facultad de designación de las autoridades que ahora estaba en manos del Consejo de Participación. Esto tiene que ver con la designación de fiscal, con la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, en el caso de Procuraduría y en el caso de los miembros del Consejo de la Judicatura se mantienen de la Corte Constitucional también se modifica. Y estos son los cambios que nosotros pedimos se incluyan en el artículo 120. Actualmente la Constitución en el artículo 120 no incluye la designación de autoridades porque recuerde que ese fue el cambio que se hizo justamente en la Constitución cuando se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al cual se le asignó esta potestad. El Consejo de Participación y Control Social tiene tres
tareas fundamentales. La una era trabajar en el tema de incentivar la participación, el segundo el combate a la corrupción y el tercero la designación de autoridades. En este momento lo que se plantea es que esa facultad de designación de autoridades sea pasada nuevamente a la Asamblea como lo fue antes de la Constitución del 2008 y que el Consejo de Participación trabaje fuertemente en los dos ámbitos en los que no hizo absolutamente nada durante los 10 años que han pasado, que fue el combate a la corrupción y la participación. Entonces queda claramente marcado el espacio y el espectro del planteamiento de las enmiendas que tiene relación a esta designación de autoridades que retomaría la Asamblea en estas nuevas... Estamos experimentando, asambleístas, les digo a los tres, un desánimo de iniciativas de emprendimiento, de activación económica, de trabajo prolijo para sacudirnos de una suerte de paralización de nuestra economía y una contracción de mentalidad creativa para, vuelvo y repito, el emprendimiento productivo. Se requieren de leyes y han sido urgidas un par de ellas. ¿Por qué les han dado tanto vueltas y vueltas a las leyes laborales y tributarias que han planteado desde el mismo Parlamento y fuera de él? ¿Qué explicación le cabe a usted, por ejemplo, don Homero, Héctor? Y bueno, perdone por lo que acaba de intervenir al último Elizabeth. En el caso de que justamente el día de ayer terminamos el primer debate de la Ley de Emprendimiento y Innovación. Con Elizabeth somos miembros de la Comisión de Desarrollo Económico. Ese es un marco legal. ¿A fuerza de presión mediática o ciudadana? Para nada. No, está dentro de la agenda, legislativa. Es una ley muy interesante. Tal vez aquí hay algo que hay que resaltar, ¿no? A veces se publicita más, ¿sí? O mediáticamente es más importante a veces la destitución de un asambleísta que cometió supuestas irregularidades o el tema o negligencias más importantes en cuanto a lo negativo que ellas... Que cuando se tratan a veces leyes importantes, a veces no se tiene conocimiento. Y le digo no se tiene conocimiento porque, miren, un amigo mío me decía, oye hermano, demasiados impuestos, estoy complicado, invertí en esto. Y ahora le estamos dando una mano. Él se puso un negocio de una lavandería de ropa. Y como se puso después de la Ley de Fomento Productivo, la Ley de Fomento Productivo le da exoneración del impuesto a la renta durante 10 años. Y hay mucha gente que no sabe, que ha invertido y a lo mejor que puede acogerse y este año ya no tiene que pagar el impuesto a la renta. Y en el caso, por ejemplo, de Manaví Esmeralda son 20 años. Son cosas, detalles que quiero comentarle porque a veces también falta conocimiento de que los cuerpos legales que tratamos en la Asamblea sean conocidos por la ciudadanía, pero sí, falta realmente la posibilidad, no solo desde la Asamblea, también desde el Ejecutivo, un trabajo conjunto para reactivar el país y para atacar el problema más grave que tiene el mismo, que es la falta de empleo. La falta de empleo realmente es lo que provoca la delincuencia. Hablamos de delincuencia al principio, correcto, pero ¿qué estamos haciendo para que esos delincuentes no vuelvan a delinquir? Tenemos que darles oportunidad de trabajo. Puede suscitar incluso inestabilidad presidencial. A ese extremo podríamos llegar. Mire, las guerras empiezan cuando uno come y otro no come. Y en este caso hay gente que está desesperada, hay casi 200,000 personas que han sido desvinculadas, o sea, sacadas del IES donde se les pagaba el seguro porque se han quedado sin trabajo y que no han sido vueltas a contratar. Y esas 200,000 personas que tienen que salir... ¿El desespero en este momento es extremo? Absolutamente, eso, porque son gente que ahora tiene que pagar matrículas, tiene que pagar útiles, tiene que pagar uniformes,
tiene que pagar créditos y tiene que salir a buscarse cómo ganar la vida. Y a nosotros, le comento, Gonzalo, y no podemos hacer nada. Nosotros como asambleístas de nuestras provincias tenemos todos los días llamadas cuando vamos a territorio, ayúdeme a conseguir un trabajo, ayúdeme. Nosotros no podemos, no es nuestra atribución, es más, está prohibido para nosotros. Pero es la desesperación que tiene la gente en ver en una autoridad que le ayude a conseguir un empleo. ¿Usted qué opina, don Héctor Yepes? Yo creo que la mayor prioridad que debemos tener en el Ecuador y en la Asamblea Nacional no solamente es el combate a la delincuencia, sino dar oportunidades de empleo, de emprendimiento, de innovación a las familias y sobre todo a la gente más joven, que es hoy la más golpeada por la situación económica. Si uno ve en cifras, el desempleo juvenil es el doble en porcentaje que el resto del país. Y muchos jóvenes pues hoy ven que no pueden conseguir un primer empleo, que no pueden emprender, que tampoco pueden estudiar o conseguir un cupo en la universidad, y eso genera mucha frustración, desánimo. Está atado también eso a veces al mismo problema de las adicciones, que la mayor forma de combatirlas es con prevención y con oportunidades, además de los cambios que hay que hacer en la ley, que yo sigo insistiendo. Pero lo que tenemos que hacer es cambiar esa situación, es darle esperanza a nuestros jóvenes y a todos los ecuatorianos de tener un futuro con oportunidades donde podamos todos salir adelante, prosperar, tener esperanza de días mejores. Y yo creo que en la Asamblea el día de ayer se ha avanzado en el proyecto de ley sobre emprendimiento, como bien comentaba Homero. Creo que es importante apurar esa aprobación. Creo que también algo positivo que lo propusimos desde Creo, que lo lideró Homero y Castanier y Fabricio Villamar, es haber eliminado el impuesto verde. Creo que es un gran alivio para el bolsillo de las familias, pero todavía hay una serie de impuestos, tanto en la ciudad como en el sector rural, que deberíamos bajar. Yo he propuesto, por ejemplo, bajar las multas por la ley de aguas que golpean a muchos campesinos en el país con cantidades que son totalmente exorbitantes. Y un tema que yo creo debería ser prioritario también es la reforma laboral. Estamos esperando, como bien lo comentaba Elizabeth, desde hace ya meses que el gobierno envíe la propuesta de reforma. Son temas en materia económica que por lo general, dependiendo del contenido de la reforma, compete al propio presidente plantear por mandato constitucional. Ojalá eso se envíe rápido, pero algo que sí podríamos hacer desde la Asamblea es permitir el trabajo por horas. Yo creo que si se plantea una propuesta de enmienda constitucional por el Consejo de Participación Ciudadana, que me parece correcto, más allá de que para mí en lo de fondo debería eliminarse el Consejo en su momento, siempre que el pueblo así lo decía. Pero si hoy se tramita una enmienda, yo creo que un tema que deberíamos aprovechar para modificar en la Constitución es la prohibición del trabajo por horas. Hay que reconocer la realidad. Hoy tenemos 5 millones de ecuatorianos que trabajan en la informalidad, que no tienen seguro social, que no tienen estabilidad laboral, que si mañana los despiden nadie les reconoce un centavo porque no tienen contrato. ¿Por qué? Porque la ley no reconoce la modalidad en la que trabajan. Y gran parte de eso es el trabajo por horas, que les guste a unos o no, en la práctica existe. Miles de ecuatorianos trabajan hoy por horas cada día y lo hacen felices porque pueden llevar un ingreso a su hogar. Lo que deberíamos nosotros hacer es reconocer en la norma esa realidad para que quien hoy trabaja por horas pueda ahora sí acceder al seguro social proporcionalmente a las horas trabajadas, pueda tener un contrato firmado, pueda tener estabilidad laboral. Eso de ninguna manera es regresión de derechos, como algunos dicen. Al contrario, la precarización es lo que ocurre hoy, porque esos trabajadores, al estar impedidos de ser formalizados por esta disposición constitucional, ahorita sí están sufriendo una vulneración a sus derechos. Más bien reconocerlos en la Constitución y en la ley significa aumentar derechos, mejorar las oportunidades de empleo y sobre todo
insisto, ayudar a los más jóvenes, que son los que más Le agradezco, asambleísta. Expresidenta, ¿qué módulos de emprendimiento legislativo le provocaron a usted una especie de reparos internos o de arrepentimiento de no haberlos empujado con mayor vigorosidad, si cabe el término, para crear un Ecuador de mayores emprendimientos? Usted tenía en su coyuntura de análisis y de legislación cameral oportunidades brillantes. Al tenor de la crisis que venía avanzando y que pronosticaba para nuestro país lo que estamos ya asistiendo, un desarme incluso de iniciativas para poder cuajar nuevos proyectos que le den otras competencias a los sectores productivos, inversionistas y círculos de emprendimiento. Estamos decaídos, estamos prácticamente hipnotizados por una especie de inercia o más bien de una desactivación de iniciativas productivas. Mire, Gonzalo, yo le puedo hablar también desde mi visión de economista. Recuerde que yo soy una profesional en la economía. El tema de reactivación económica no solo pasa por un tema legal, no solo pasa por tener las leyes suficientes como para reactivarla, sino pasa por una serie de otros factores dentro de la economía que se requiere para que ésta tenga un dinamismo. Y de eso, obviamente, tenemos que estar claros. Se requiere de un proceso de inversión importante, se requiere de una dinámica de crecimiento económico en donde los distintos actores funcionen y pues haya una actividad de oferta y de demanda suficiente que le mantenga la economía siempre activa. Entonces, más allá de las iniciativas que nosotros en Asamblea hemos tratado, se requiere de un conjunto de otras normas y de otros aspectos que no todos están en manos de la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo le puedo decir como expresidenta, hemos impulsado muchísimas de estas leyes, de esta ley justamente de emprendimientos que ya se cerró su primer debate, es el resultado de un proceso. Las leyes no nacen en un día y se las concluye, son procesos que toman sus meses, que toman sus tiempos, pero que además requieren de ese impulso y de esa contribución permanente de parte de las iniciativas de la Asamblea que tienen que ser traspasadas a papel blanco y negro. No solamente son discursos efusivos y emotivos, sino realidades y propuestas concretas y claras que tienen que ser planteadas. Yo de todas maneras le apuesto a que las normas legales que el Ejecutivo está por mandar en los próximos días nos ayuden a consolidar esta dinámica que tanto demandamos los ecuatorianos. Yo, igual que todos los ecuatorianos, ansío para mi país, un país donde hay expectativas, donde hay oportunidades, donde los hijos se puedan sentir cómodos, tengan donde trabajar. Yo personalmente tengo 2 hijos en el extranjero que se están formando y espero que cuando ellos regresen acá encuentren en este país las oportunidades que en otros países y en otros continentes. ¿Le piden ellos esperanzas? Pero obviamente todos los jóvenes y los padres, más que los mismos hijos, queremos países para nuestros hijos de expectativa, de esperanza y de oportunidad. Y yo como madre, teniendo la oportunidad de hacerlo ahora en el ámbito político, lo que quiero es eso, sembrar para nuestros hijos. Soy madre, igual que miles de ciudadanas ecuatorianas, que lo que queremos es oportunidades y tener un país más tranquilo y de expectativas para todos. El colectivo cameral no le hace falta ir a un macro congreso de iniciativas nuevas, de creativas realidades que miren al país productivo de otra manera y que no se preparen solo para litigar elementos coyunturales de connotación política? Sí, yo pienso que... Homero Castañer, termina el programa. Yo pienso que es importante, más que hablar de reformas, y aquí es mi criterio personal de que si necesitamos 2 cámaras, que senadores, que asambleístas, una asamblea, un legislativo funciona cuando hay responsabilidad y productividad. De nada valdrá un Senado en el cual también no haya quórum, no haya consensos, no haya prioridades. No haya ideas. No, eso no va a solucionar. Para mí el tema de la Asamblea Nacional pasa por un compromiso los legisladores, también porque los electores, los mandantes elijan representantes que puedan ir a realizar su trabajo de manera responsable.
Y en ese sentido, mire, hay casi 180 iniciativas que están en carpeta para ser tratadas en la Asamblea Nacional. Es decir, iniciativas no faltan. Lo importante aquí, dentro de la Asamblea Nacional, es la priorización, que es lo que necesita el país. Lamento que este rato ya vayamos a la curva descendente. Me refiero que el próximo año ya es un año electoral. Sí. Ya se para están noviembre tiene que estar inscrito a candidato a asambleístas y a presidente de la República. Otro y hay hay ciertos debates que pueden politizarse, tema de reformas laborales, tema de seguridad social, y muchos asambleístas... Si la democracia y su estatuto fundamental permitiría una cualificación de los electores, ¿usted qué propondría en el Congreso Nacional? Mire, lo que se tiene que hacer, Perdonen porque es agresiva la pregunta. Oiga, realmente el tema es nunca las asambleas e históricamente el Congreso Nacional aquí en el país ha sido calificado de buena manera, ¿no? Ha sido un periodo legislativo muy duro. ¿Pero quiénes eligen? Muy duro. Tal vez yo repito, hemos vivido en este periodo legislativo lo que hemos vivido más que en los 40 años de democracia. 12 juicios políticos, vamos al 12º juicio político, 3 asambleístas destituidos, 3 vicepresidentes de la República, 2 presidentes de la Asamblea Nacional, y un sinnúmero de casos de corrupción con una intensidad brutal. Entonces eso ha hecho que esta intensidad de trabajo que ya hemos tenido, muchas veces pasar, ya le digo, 2, 3 meses viendo cómo un asambleísta ha usado bien o mal una tarjeta, sea más importante que leyes de emprendimiento. Les agradezco mucho, Elizabeth, muchas gracias. Señores asambleístas, sigan adelante con la tarea. Inicio de espacio promocional y publicitario. Oiga, señor locutor, usted que en la propaganda